Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro espacio de chismorreo, salseo y sobre todo, mucha diversión. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, y si no es así, espero cambiarlo con este vídeo. Hoy, como ya habréis adivinado por el título y la miniatura, que por cierto, me curré muchísimo, espero que os guste, vamos a hablar de un tema que sé que os tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón en un puño. Sí, hablo de ellos. Hablo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó el corazón en *Erkencikus*, y que sigue generando ríos de tinta, años después. Madre mía. Parece que fue ayer cuando nos enamoramos perdidamente de Candivit y Sanemein, pero el tiempo vuela, ¿verdad? Hoy voy a intentar responder a la pregunta más dura que se ha hecho jamás sobre esta pareja. Una pregunta que ha dividido a los fans, que ha provocado guerras en redes sociales, y que ha hecho que más de una persona se plantee seriamente si el amor verdadero existe o no. Estoy hablando, ni más ni menos, que de... Redoble de tambores imaginario, por favor. ¿Can Yaman realmente amó a Demet Özdemir? Uf, qué escalofrío me recorre la espalda solo de pensarlo. Antes de que empecemos con este análisis exhaustivo, profundo y súper subjetivo, quiero recordaros que la opinión que vais a escuchar es simplemente eso, mi opinión. No tengo la verdad absoluta, ni pretendo tenerla. Pero sí he seguido de cerca la carrera de ambos, he leído entrevistas, he visto programas de televisión, he analizado gestos, miradas. Vamos, que me he convertido en una experta en Candem, debería patentar ese nombre, dejadme vuestras ideas en los comentarios. Así que si os gusta el chismorreo y queréis escuchar mi humilde opinión, quedaos hasta el final del vídeo. Porque esto se va a poner interesante y largo. Y antes de que se me olvide, por favor, suscribíos al canal. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido como este, y a seguir trayendo salseo del bueno a vuestras pantallas. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Prometo que no os vais a arrepentir. Tengo muchas ideas en mente, así que no os lo perdáis. Bien, ahora sí, vamos a meternos en el meollo de la cuestión. ¿Can Yaman realmente amó a Demet Özdemir? Uf, solo de formular la pregunta me entran sudores fríos. Es como preguntarle a un niño si prefiere a su mamá o a su papá. Es imposible. Pero bueno, aquí estamos, listos para el desafío. Para responder a esta pregunta, creo que tenemos que analizar varios aspectos. Primero, tenemos que hablar de *Erkencikus*, la serie que los catapultó a la fama y que nos hizo creer en el amor a primera vista. ¡Ay, *Erkencikus*! ¿Quién no se acuerda de esas tardes de verano enganchados a la pantalla, soñando con encontrar un Candivit en nuestra vida? La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable. Era palpable. Era real. O al menos eso parecía. Dios mío, cómo suspirábamos. Sus miradas, sus sonrisas, sus abrazos, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Los fans enloquecieron, por supuesto. Empezaron a surgir montones de edits, vídeos musicales, teorías conspirativas. El fandom de Candem era, y sigue siendo, uno de los más apasionados y dedicados que he visto en mi vida. Son unos cracks. Recuerdo ver sus hashtags en Twitter y no podía parar de reírme con sus ocurrencias. De verdad, son geniales. Pero, ¿era todo un montaje? ¿Era simple actuación? ¿O realmente había algo de verdad en todo eso? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y donde las cosas se ponen turbias, muy turbias. Aquí es donde la cosa se complica. Porque después de *Erkencikus*, las cosas empezaron a torcerse. No sabemos exactamente qué pasó detrás de las cámaras, pero los rumores de peleas, celos y desencuentros empezaron a circular como la pólvora. Y menuda pólvora. Las redes sociales ardían con comentarios, fotos y supuestas fuentes cercanas a la pareja. De repente, esa pareja perfecta que veíamos en la pantalla parecía haberse desmoronado por completo. ¡Qué decepción! Can y Demet dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar públicamente, e incluso se rumoreaba que evitaban coincidir en eventos. Era como si tuvieran una orden de alejamiento. Era como si la magia de *Erkencikus* se hubiera desvanecido por completo. Sniff. ¿Dónde quedó el amor?
¿Dónde quedaron las mariposas en el estómago? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se desenamoraron? ¿Se dieron cuenta de que no eran compatibles? ¿La presión de la fama acabó con su relación? ¿Apareció una tercera persona en discordia? ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado es! Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. No podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ellos, porque al fin y al cabo, es su vida privada. Pero sí podemos analizar las pistas que nos han ido dejando a lo largo de los años. Vamos a jugar a ser detectives. Por un lado, tenemos a Can Yaman. Después de *Erkencicus*, su carrera despegó a nivel internacional. Se mudó a Italia, protagonizó varias series, e incluso se convirtió en una especie de sex symbol global. Su imagen pública cambió radicalmente. Dejó atrás al Can David sensible y romántico para convertirse en un hombre más duro, más seguro de sí mismo, y quizás un poco más distante. Madre mía, menuda transformación. Parece que se metió en una máquina del tiempo y salió convertido en otro hombre. Algunos fans argumentan que este cambio de imagen fue una estrategia de marketing para desligarse de su relación con Demet y enfocarse en su carrera. Otros, en cambio, creen que simplemente Can estaba evolucionando como persona y que su nueva imagen era un reflejo de su crecimiento personal. La eterna dicotomía. ¿Marketing o evolución personal? Esa es la cuestión. Además, tenemos que tener en cuenta que la fama puede ser muy dura. Imaginaos estar constantemente en el punto de mira, con todo el mundo opinando sobre vuestra vida. Debe ser agotador. Quizás Can simplemente necesitaba un cambio de aires para poder seguir adelante con su carrera. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Después de *Erkencicus*, Demet también continuó cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó varias series y películas, y se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. Demet es una crack. Es talentosa, guapa y tiene una sonrisa que ilumina la pantalla. A diferencia de Can, Demet siempre ha mantenido una imagen más cercana y accesible. Siempre se ha mostrado amable y cariñosa con sus fans, y nunca ha rehuido hablar de su vida personal. Demet es un sol. Siempre se muestra cercana a sus fans y parece una persona muy auténtica. Algunos fans argumentan que Demet siempre ha estado más enamorada de Can que al revés. Que ella sí que se tomó la relación en serio, mientras que para Can era simplemente un juego. Otros, en cambio, creen que Demet también siguió adelante con su vida y que encontró la felicidad en otras relaciones. ¡Ay, el corazón! ¡Qué misterioso es! Nunca sabemos qué es lo que realmente siente una persona. Y aquí es donde llegamos al punto clave. ¿Realmente amó Can a Demet? Aquí está el quid de la cuestión. La pregunta del millón. El misterio sin resolver. Mi opinión personal, y repito, es solo mi opinión, es que sí, creo que Can Yaman sintió algo por Demet Özdemir. Creo que la química que vimos en *Erkencicus* no era pura actuación. Creo que entre ellos surgió una conexión real, una chispa que encendió la llama del amor. Yo lo vi. Yo lo sentí. Era palpable. Pero también creo que ese amor no fue suficiente para superar los obstáculos. Creo que la presión de la fama, las expectativas de los fans, y las diferencias en sus personalidades acabaron por desgastar la relación. ¡Ay, el destino! ¡Qué cruel puede ser! Quizás Can no estaba preparado para una relación tan intensa y pública. Quizás Demet necesitaba algo más de compromiso y estabilidad. Quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Quizás. ¿Cuántas incógnitas? Pero eso no significa que Can no amara a Demet. Creo que sí la amó a su manera. Y creo que Demet también amó a Can a su manera. El amor tiene muchas formas y cada persona lo vive de una manera diferente. El amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias nos obligan a tomar caminos diferentes. A veces el amor se transforma en amistad. Y a veces simplemente se desvanece. Triste pero cierto. Lo importante es recordar los buenos momentos y aprender de las experiencias. Y sobre todo, no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero. Porque aunque la historia de Can y Demet no tuvo el final feliz que todos esperábamos, eso no significa que el amor no exista.
El amor está ahí fuera. Solo hay que buscarlo. Además, hay que recordar que Can y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones. No son personajes de una serie de televisión. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Respeto ante todo. Y hablando de respeto, quiero recordaros que es importante que seamos respetuosos con la vida personal de Can y Demet. No podemos juzgar sus decisiones ni especular sobre su relación. Recordad que no sabemos lo que realmente pasó entre ellos. En definitiva, creo que la historia de Can y Demet es una historia de amor que, por desgracia, no tuvo un final feliz. Pero eso no significa que no haya sido real. El amor es complicado. Y la fama lo complica aún más. Así que, respondiendo a la pregunta inicial, ¿Can Yaman amó a Demet Özdemir? Creo que sí. Pero el amor, como todo en la vida, es complicado y a veces simplemente no funciona. Es la vida. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Qué largo se ha hecho. Pero espero que os haya gustado mi análisis candem. Espero que os haya hecho reflexionar sobre el amor, la fama y las relaciones. Y sobre todo, espero que os haya entretenido. Ese era mi objetivo. Recordad que esta es solo mi opinión. Me encantaría saber qué pensáis vosotros. Dejad vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que Can amó a Demet? ¿Creéis que su relación fue real? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Quiero saber vuestras teorías. Soy toda oídos. Y no os cortéis. Dejadme vuestras opiniones sin miedo. Me encanta leer vuestros comentarios. Siempre aprendo algo nuevo. Y antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Y como siempre os pido que le deis un like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis. Y me ayudaríais muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Os quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos a todos. Y recordad, el amor está ahí fuera. No perdáis la esperanza.